Buenas amigas y amigos, gracias por estar aquí con nosotros, recordando apoyar este programa a través de suscribiéndose, ayudando a sus amigos a suscribirse y darle a la campanita. Y como decimos en República Dominicana, fuego a la lata. Comencemos con lo que tenemos que comenzar. En estos días nosotros hemos visto situaciones. O sea, la gente no se imagina lo cerca que nos hemos tuvido de una tercera guerra mundial nuclear. La pregunta es si el ataque en contra de las bases militares rusas fue dirigido desde arriba, o sea, desde el presidente de los Estados Unidos y del primer ministro de Inglaterra, o fueron elementos dentro de sus gobiernos que tomaron la decisión de no informarle al presidente ni al primer ministro de lo que se estaba planeando. El asunto ha sido tan negativo que Ucrania ha prometido que no lo va a volver a hacer. Bueno, eso no es creíble. Desde el punto de vista de los logros, fue casi un fracaso. Y no vamos a disminuir el carácter propagandístico y el carácter peligroso y la bofetada que significó para Rusia lo que sucedió. Porque hay que recordar la pregunta que muchos se habrán hecho: ¿qué hacían todos esos aviones a la vista pública ahí, al aire libre, en las bases militares? Sucede que hay un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia que se firmó en la época de la Unión Soviética, que esas poderosas naves aéreas tienen que estar a la vista constantemente, los superbombarderos, tanto de los Estados Unidos como de Rusia, pero esa vez no se encuentra en cualquier instante. Y la pregunta que los rusos se saben es lo siguiente: si nosotros le tenemos que informar a los Estados Unidos dónde se encuentran nuestros bombarderos, los 170 que tenemos, todos, cada vez que lo vayamos a mover, ¿cómo supieron los ucranianos que ellos estaban, esa gran cantidad, en esas 5 bases militares? ¿Cómo lo supieron? Y segundo, como dijo Zelensky, esto estuvo en preparación durante 18 meses. 18 meses atrás en el poder estaba Biden. La misma persona que, de acuerdo a Lula, en una entrevista reciente que Lula le hizo a la revista Le Monde, al periódico Le Monde de Francia, que Biden le había dicho a Lula, solo son las palabras de Lula, que Rusia tenía que ser destruida. Fue cuando esa persona, que todavía no estaba preguntando si era que gobernaba o no, aquí en los Estados Unidos, con Biden en el poder, es que se diseña ese ataque. Y la pregunta es la siguiente: ¿podrían los ucranianos en forma independiente tomar una decisión tan crítica para la existencia de la humanidad sin el consentimiento de los norteamericanos y sus amigos en la Unión Europea? Teniendo en cuenta que si Rusia hubiera reaccionado de acuerdo a la doctrina nuclear de Rusia, usted y yo no estuviéramos aquí en el mundo. Segundo, la respuesta inmediata de los gobiernos en Europa fue la de apoyo a Ucrania, bajo el mismo concepto que se hace en Israel. Ucrania tiene derecho a defenderse. Lo cual implica que muchos de ellos sabían lo que estaba pasando. Hoy, tanto Ucrania como los gobiernos europeos se encuentran a la orilla del precipicio. Gobiernos disfuncionales. Los rusos han hecho la mayor cantidad propagandística de todo esto. Y hoy nosotros nos encontramos con un gobierno de los Estados Unidos donde posiblemente,
porque ya se está hablando claramente, el actual presidente de los Estados Unidos podría no terminar su periodo para el cual fue electo. En el caso de Inglaterra estamos en lo mismo. Y los franceses no esperan que lleguen las elecciones para sacar a Macron del poder. La Unión Europea se está desmoronando y la OTAN no sobrevivirá la derrota que ya se ve en Ucrania. Y la pregunta es, ¿cómo todo puede salir tan mal? Bueno, uno de los aspectos básicos ha sido la destrucción de la capacidad diplomática y la capacidad de la creación de líderes políticos en Europa y en los Estados Unidos y en el resto del mundo. En los años 70, Margaret Thatcher comenzó un proceso que se llamó el neoliberalismo, donde se separaba al Estado de la toma de decisión y la creación de políticas de desarrollo. Y la misión del Estado era apoyar en aquellas áreas al sector privado y que fuera el mercado el que determinara cuál era el área de desarrollo en todas las áreas del poder, en todas las áreas del quehacer. Aquí en los Estados Unidos se privatizó hasta el caminar parado. Se privatizó el derecho a la vivienda. Se privatizó el derecho a la salud. Se privatizó el derecho a la educación. Se privatizó el derecho a la comida. Se privatizó, todo se privatizó. Lo que conllevó a que se fueran colocando presidentes y funcionarios que estuvieran de acuerdo con esa agenda. Donald Trump, Obama, Bush, el hijo, con Clinton, que fue quien comenzó en los Estados Unidos. Bueno, más con Clinton, digamos que con Reagan. Nosotros podemos decir que el proceso comenzó con la destrucción de los sindicatos, con Jimmy Carter, pero se aceleró con Reagan. Con Clinton se hace global a través de los acuerdos de libre comercio. Se le da un carácter altamente militar con George Bush. Se destruye la economía y se le entrega al sector comercial con Obama. Hay un intermedio que nadie sabe qué demonio era con el actual presidente Trump. Luego viene Obama en esteroides, como diríamos, con Biden, donde la política de los países no importa. Lo único que importaba era mantener la hegemonía de esos grupos empresariales globales, para lo cual se necesitaba la destrucción de Rusia, como rompimiento del eje Moscú-Beijing, que pondría de rodillas a China, el gran enemigo. También fracasó. Hoy nos encontramos con un presidente que no tiene ni idea en qué mundo vive. Él podrá saber de real estate, pero es claro que Donald Trump no tiene la más mínima idea de cómo se gobierna un imperio. Un presidente que hoy dice una cosa, mañana dice otra, porque sencillamente la preconcepción que se tuvo durante todos estos años era que el poder de los Estados Unidos era ilimitado. Y que nosotros podemos imponer, los estados pueden imponer su voluntad sobre quien les diera la gana. Y hoy no solamente China y Rusia han dicho que no. África ha dicho que no. Asia ha dicho que no. Medio Oriente está diciendo que no. Y hoy Europa y Estados Unidos se encuentran altamente aislados, sin capacidad de poder ejercer ni siquiera el poder que ellos obtienen nominalmente, porque podría afectar intereses internos dentro de sus países. Y lo vemos ahora en la guerra declarada del personaje que más contribuyó al triunfo de Donald Trump,
Elon Musk, donde abiertamente Elon Musk pide el derrocamiento del presidente de los Estados Unidos. Y nadie se atreve a ponerle la mano a Elon Musk. Mientras Elon Musk está aquí pidiendo en los Estados Unidos que tumben al presidente de los Estados Unidos a través de un impeachment, el papá de él se encuentra en Moscú, prácticamente besándole el trasero a Putin. Es una demostración clara del nivel de transferencia de poder, de influencia, que ha volado de Europa y de los Estados Unidos y se ha ido a Rusia y a China. A mí siempre me llamó la atención el hecho de que los chinos hayan aceptado de que la reunión fuera en Londres. Londres es el centro financiero del mundo occidental. ¿Qué significa eso? Que lo que se anda buscando es traer a China a que sea el nuevo gran centro. Poder influenciar. Los ingleses siempre han sido la hiena, el cosa más malvado que hay sobre la faz de la tierra. Ellos ven que hay un rompimiento del mundo. Y ellos quieren ser parte importante de esa nueva distribución, a la cual ellos no tienen ningún tipo de poder. ¿Quién hubiera dicho que nosotros íbamos a vivir en un mundo donde Inglaterra era económicamente menos poderoso que la India e industrialmente que México? Increíble, pero cierto. O sea, a nosotros se nos abre un mundo de oportunidades, pero también un mundo para comenzar a analizar qué nos conviene a nosotros como latinoamericanos. Ya no existen ideas preconcebidas. Europa y los Estados Unidos han dejado de ser el precedente, el faro a seguir. A pesar de sus economías, del tamaño de sus economías, el nivel de vida de sus ciudadanos se sigue cayendo estrepitosamente, en especial en los Estados Unidos y muy significativamente en Europa. Europa no es ni siquiera una sombra de lo que fue 40, 50 años atrás, donde se presentaba como la alternativa capitalista al capitalismo salvaje de los Estados Unidos. Desde el 2000 hasta el día de hoy, la economía europea, con excepción de unos cuantos países, hubo una época en que Alemania estuvo creciendo significativamente, un 2 o un 3%, pero en términos globales, la economía de la Unión Europea ha crecido alrededor de un 1%. Y hoy, una economía que era más o menos del mismo tamaño que la de los Estados Unidos en el año 2000, hoy la economía de Europa es 9 trillones de dólares más pequeña que la economía de los Estados Unidos. Por primera vez nosotros vemos un movimiento de capitales y de riquezas de los centros europeos y norteamericanos hacia otras partes del mundo, en específico hacia el Asia, donde los llamados lectores de mercado ven como el futuro de la humanidad se encuentra no en Europa, no en Washington, en Asia. Es importante que nosotros nos cultivemos sobre lo que significa eso, porque China no es los Estados Unidos, ni es una potencia europea. Su concepción de la vida, su concepción de la relación entre los seres humanos es completamente diferente y se nos abren oportunidades. Lo cierto es que ya no hay respuestas, lo que hay preguntas. Y la pregunta es, ¿cómo es posible que China ha logrado lo que logró, siendo supuestamente una dictadura? Gracias. Seguiremos hablando sobre ese tema en otro programa, pero por ahora, hasta la próxima.
Y por favor dejen sus comentarios que ustedes consideran sobre lo que hemos dicho. Gracias y hasta la próxima.